Millonario. Rompió el silencio tras 3 años y tomó la mano de su esposa por primera vez. La mansión de Santiago era un laberinto de soledad y sombras. Sus majestuosos pasillos parecían susurrar secretos que él había decidido ignorar. 3 años desde que lo perdió todo: su fortuna, su prestigio y, lo más doloroso, su esposa, Elena. La noticia de su caída financiera había estallado como una bomba en el mundo empresarial, culminando en un escándalo que dejó a su familia desmoronada. Mientras el resto del mundo lo señalaba con dedos acusadores, él se había encerrado, convencido de que el silencio era su único refugio. Pero en aquel sombrío día de octubre, algo cambió. Santiago se había despertado con una extraña sensación que le llenaba el pecho. Era como si, por primera vez desde el desastre, sintiera un destello de esperanza. Las campanas de la iglesia cercana resonaban, marcando una hora que no debía desperdiciar. Con miedo y determinación, decidió que era momento de enfrentar lo que más temía: a Elena. ¿Cómo se atrevería a mirarla de nuevo, después de haberla dejado sola en su dolor? Al bajarse de la cama, sus pies tocaron el frío suelo de mármol, una sensación que lo sacudió. Se vistió con la misma chaqueta que llevaba el día del escándalo. Era un símbolo de su caída, pero esta vez decidió usarlo como un recordatorio de quién había sido. Se dirigió hacia la biblioteca, donde la luz esquinada se filtraba a través de las cortinas, iluminando su camino lleno de temor. Elena estaba allí, sentada en un sillón de terciopelo, sumida en sus pensamientos. Al verla, su corazón se aceleró. Esa mujer, que una vez había sido el amor de su vida, ahora era un espejo roto de su fracaso. Aquella no era la misma Elena de antes. Había abandonado la risa alegre por una mueca disimulada que dolía más que cualquier palabra. Santiago dio un paso al frente, el nudo en su garganta era palpable. Con un impulso casi instintivo, extendió su mano. Era un gesto sencillo, pero monumental. Cuando sus dedos tocaron los de ella, la conexión fue eléctrica. Sintió la calidez que había anhelado durante años, pero también la frialdad de los recuerdos. El tiempo se detuvo, sus miradas se encontraron, y en ese instante todo se desbordó. Los recuerdos de risas, peleas, promesas rotas y noches en vela inundaron la habitación. «No puedo seguir así», murmuró Santiago, su voz un susurro tembloroso. «Lo siento, Elena». Su corazón palpitaba con fuerza, como si cada palabra pudiera romper la barrera que los separaba. Elena apretó su mano, pero su mirada era oscura, como en medio de una tormenta. «¿Y si lo que revelamos nos destruye, Santiago?», le contestó, y el eco de su pregunta resonó en la mansión vacía. Aquella frase era más que una simple inquietud. Era la plaga que había azotado su relación desde el escándalo. Justo en ese momento, un movimiento en la sombra de la ventana capturó su atención. Una figura oscura, parada frente a la puerta, observando, esperando. Santiago sintió un escalofrío. ¿Acaso alguien más conocía sus secretos? La atmósfera se tornó espesa y cargada de miedo, como si los fantasmas de su pasado hubieran vuelto para reclamar lo que había sido tomado. Antes de continuar con esta historia increíble, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale una revisión rápida al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar.
El silencio quedó estrujado entre ellos como un eco cansado, y la figura en la sombra no se movía. Santiago se sentía vulnerable, como un niño expuesto a los ojos del mundo. Pero aquella fatídica tarde, la incertidumbre se volvió tangible, como un hilo cortado que amenazaba con derrumbar todo lo que habían intentado reconstruir. ¿Qué está ocurriendo?, preguntó Santiago, su voz ya quebrada por la tensión. La figura, con la espalda contra la luz que entraba, dio un paso adelante y la familiaridad de esos rasgos le golpeó como un puño. Era Marco, el exasistente de Elena. La traición le explotó frente a él, un volcán de emociones contenidas. «Lo sabía, Santiago, siempre lo supe», dijo Marco, sus ojos centelleando de una furia latente. «Elena, tú no eres lo que aparentas. La verdad te ha atrapado». Santiago sintió que el aire se le escapaba. ¿Pero qué significaba eso? Elena se levantó, su rostro pálido y tenso. «Marco, ¿de qué estás hablando?». Su voz tembló, pero él no se detuvo. En su rostro había una mezcla de determinación y venganza, y en su mano llevaba un pequeño objeto que la luz reflejó. Un teléfono móvil, la pantalla encendida, revelando mensajes que parecían cambiar el rumbo de todo. «¿Esto, Elena? ¿Es esto lo que has estado escondiendo?». La voz de Marco era un grito en la penumbra. Los ojos de Santiago se centraron en la pantalla, horrorizado. Eran intercambios de mensajes entre Elena y su antiguo socio, conversaciones sobre la manipulación de acciones, del plan para hundirlo en el escándalo. La traición estaba escrita con letras mayúsculas, implícita en cada palabra destilada. «Eso no es lo que parece», gritó Elena, comenzando a temblar. El miedo la había tomado por sorpresa. Su mirada ahora no era de dolor, sino de pánico. «Yo solo intentaba protegerte. Era por el bien de la familia». «¿Protegerme?». Santiago sintió un frío que le recorría la espalda. La verdad se desplegaba como un puzzle roto. «¿Así es como me proteges, hundiéndome mientras sonreías en casa?». El silencio angustiante se adueñó del espacio. Cada segundo se sentía como una eternidad. Elena buscó aferrarse a él, extendiendo una mano temblorosa, pero Santiago retrocedió, su corazón latiendo desbocado. «No, ya no puedo confiar en ti». En ese momento, todo lo que habían compartido, su amor, los sueños de construir una vida juntos, se convirtió en un espejismo, una ilusión cruel. Justo cuando la realidad empezaba a cernirse, un estruendo resonó desde el exterior, un vidrioso golpe en los ventanales. Santiago miró hacia afuera y sus ojos se abrieron de par en par. Un grupo de reporteros había invadido su propiedad, cámaras en mano, ávidos por captar la escena desgarradora que se desarrollaba. «Santiago, Elena, lo que está pasando aquí es un escándalo», gritaron, y la atmósfera se tornó densa, un fervoroso océano de voces. Santiago sintió el mundo desmoronarse a su alrededor, todo liderado por los ecos de la traición. Una visión de la vida que conocía fue reemplazada por el inminente caos. El miedo se convirtió en desesperación. La vida que creía reconquistar jamás lo había sido. «Elena, ¿qué has hecho?», gritó. Ella lo miró, lágrimas resbalando por sus mejillas, su rostro un retrato de pérdida. Pero ya no había vuelta atrás. En ese instante, Santiago comprendió que no era solo su matrimonio en juego, era su futuro, su identidad, la lucha de su vida. La figura de Marco quedó como un venerado espectador, su risa amarga resonando en los pasillos vacíos, mientras el mundo se abalanzaba sobre lo que había quedado. Y entonces, sin entender cómo, todo se transformó en un partido que no estaba listo para jugar, una partida cuyo final podría ser devastador. «¿Qué viene después de esto?», se preguntó, atrapado en el torbellino. La duda se entrelazaba con el miedo, un último hilo de conexión
que podía deshacerse en cualquier momento. Pero ya no había tiempo para pensar. El caos llegó, y con él un profundo silencio de lo que alguna vez fue su vida. El silencio quedó estrujado entre ellos como un eco cansado, y la figura en la sombra no se movía. Santiago se sentía vulnerable, como un niño expuesto a los ojos del mundo. Pero aquella fatídica tarde, la incertidumbre se volvió tangible, como un hilo cortado que amenazaba con derrumbar todo lo que habían intentado reconstruir. ¿Qué está ocurriendo?, preguntó Santiago, su voz ya quebrada por la tensión. La figura, con la espalda contra la luz que entraba, dio un paso adelante y la familiaridad de esos rasgos le golpeó como un puño. Era Marco, el exasistente de Elena. La traición le explotó frente a él, un volcán de emociones contenidas. «Lo sabía, Santiago, siempre lo supe», dijo Marco, sus ojos centelleando de una furia latente. «Elena, tú no eres lo que aparentas. La verdad te ha atrapado». Santiago sintió que el aire se le escapaba. ¿Pero qué significaba eso? Elena se levantó, su rostro pálido y tenso. «Marco, ¿de qué estás hablando?». Su voz tembló, pero él no se detuvo. En su rostro había una mezcla de determinación y venganza, y en su mano llevaba un pequeño objeto que la luz reflejó. Un teléfono móvil, la pantalla encendida, revelando mensajes que parecían cambiar el rumbo de todo. «¿Esto, Elena? ¿Es esto lo que has estado escondiendo?», gritó Marco. Santiago sintió un frío que le recorría la espalda. La verdad se desplegaba como un puzzle roto. «¿Así es como me proteges, hundiéndome mientras sonreías en casa?». El silencio, angustiante, se adueñó del espacio. Cada segundo se sentía como una eternidad. Elena buscó aferrarse a él, extendiendo una mano temblorosa, pero Santiago retrocedió, su corazón latiendo desbocado. Justo en ese instante, un estruendo resonó desde el exterior, un vidrioso golpe en los ventanales. Santiago miró hacia afuera y sus ojos se abrieron de par en par. Un grupo de reporteros había invadido su propiedad, cámaras en mano, ávidos por captar la escena desgarradora que se desarrollaba. «Santiago, Elena, lo que está pasando aquí es un escándalo», gritaron, y la atmósfera se tornó densa, un fervoroso océano de voces. «Elena, ¿qué has hecho?», gritó Santiago. Ella lo miró, lágrimas resbalando por sus mejillas, su rostro un retrato de pérdida, pero ya no había vuelta atrás. En ese instante, Santiago comprendió que no era solo su matrimonio en juego. Era su futuro, su identidad, la lucha de su vida. Pero entonces, mientras el tumulto de los reporteros se hacía más fuerte, la figura de Marco, que había permanecido en el fondo, cambió su actitud. Con una sonrisa oscura, levantó el teléfono más alto, como si tuviera un as bajo la manga. «Este no es tu único secreto, Elena. Hay algo que Santiago necesita ver, algo que podría cambiarlo todo». Santiago sintió que su corazón se detenía. «¿Qué más estás ocultando?», le preguntó, su voz ahora casi un susurro, lleno de miedo. Marco deslizó el dedo por la pantalla y comenzó a mostrarle mensajes que parecía haber guardado celosamente. La ansiedad invadió a Santiago. «Espera, ¿qué es eso?». La luz blanca del teléfono iluminó el rostro de Elena, que ahora parecía un lienzo de horror. «No, por favor, esos son mensajes privados». Santiago, confundido, trató de acercarse, pero Marco le hizo un gesto con la mano, manteniendo el teléfono entre ellos. «Tienes que verlo, lo necesitas. Aquí hay más de lo que crees. No solo tu esposa está en problemas. ¿Recuerdas a Arellano, tu ex socio? Él jamás se fue». Con cada palabra el horror se infundió en el aire. Elena, en estado de pánico, gritó: «No, eso no puede ser. Nunca lo haría». Pero el rostro de Marco se transformó en
una mezcla de deleite y rabia. No puedes esconderte más. La verdad siempre sale a la luz. Y lo que esconde Santiago podría ser mucho más devastador de lo que imaginas. Santiago sintió un nudo en su pecho. ¿Qué estás diciendo? La atmósfera en la habitación se volvió irrespirable. Marco pulsó la pantalla y de pronto una imagen apareció, un video. Las palabras de Marco retumbaron en su mente. Esto podría arruinarte, Santiago. Lo que hiciste en Nueva York. Todo está grabado. Santiago sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. El bullicio de afuera se volvía un eco lejano. El latido de su corazón dominaba el silencio. Se dio cuenta de que toda su vida había estado construida sobre secretos, y la traición no solo venía de Elena. «No puede ser», murmuró asustado. Las miradas se cruzaron, y en ese instante la sala se llenó de un vacío aterrador. Todo lo que conocía, todo en lo que creía, estaba a punto de desmoronarse. Marco sonrió, satisfecho, mientras Santiago suplicaba respuestas que ya no sabía si quería escuchar. La revelación se cernía sobre él como una tormenta inminente, y su futuro ya no era seguro. Santiago sintió que su corazón se detenía. La pantalla del teléfono brillaba con mensajes que cambiaban todo. Recordó el tiempo que pasó, el amor, la confianza, pero ahora todo se desmoronaba como un castillo de cartas. «¿Qué estás diciendo?» Su voz era un hilo de desesperación. Marco sonrió y ese gesto lo hizo sudar frío. «Una traición no se olvida fácilmente, amigo», dijo Marco, y su tono era una mezcla de burla y dolor. «Creías que tenías control de todo, pero no sabes lo que realmente se está cocinando detrás de las sombras». Con un gesto rápido, levantó el teléfono como un trofeo. Santiago dio un paso al frente, la angustia se reflejó en su rostro. «¿Qué hay en ese video?», exigió saber, tratando de mantener la calma en su voz, mientras el caos exterior crecía. Los gritos de los reporteros se volvían cada vez más insistentes. La situación se tornaba insostenible. «Algo que cambiará tu vida, y no de la manera que piensas», dijo Marco casi como si disfrutara su angustia. Elena intentó interrumpir, pero la desesperación en sus ojos lo decía todo. Ya no había vuelta atrás. Marco presionó el botón de reproducción y la imagen que apareció en la pantalla hizo que el mundo de Santiago se detuviera. Era un video de él, hablando con Arellano, su antiguo socio, en un bar. «Nadie monitoreará nuestras acciones, solo necesitamos ser inteligentes», decía su propia voz en la grabación. Santiago sintió que se le caía el estómago, como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. «¿Qué? ¡No puede ser!», gritó, sintiendo la traición en cada uno de sus huesos. «No me digas que esto es real». «Es tan real como el escándalo que te separó de Elena», respondió Marco. La habitación se llenó de tensión. Todos miraban con nerviosismo. El silencio se hizo incómodo. Los reporteros afuera gritaban, desesperados por noticias. Pero justo en ese momento, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Socorro! ¡Ayuda!». Santiago y Elena giraron la vista hacia la ventana. Horrorizados al ver a su hijo, un niño de apenas 7 años, atrapado entre la multitud. Las cámaras apuntaban hacia él, mientras intentaba abrirse paso entre la masa de reporteros. Todo se volvió una pesadilla. «¡Lucas, no!», gritó Santiago. Su corazón se aceleró. En un instante, la verdad de su vida, su matrimonio, su fracaso, fue eclipsado por el terror absoluto de perder a su hijo. Sin pensarlo, salió corriendo hacia la puerta, empujando a Marco y Elena a un lado. «Tengo que protegerlo». El mundo exterior era un caos. La multitud se abalanzó, empujándose unos a otros, mientras Lucas gritaba asustado. Santiago perdió la noción del tiempo. Su única prioridad era llegar hasta él. «¡Lucas!», volvió a gritar.
aterrorizado por el pánico que se reflejaba en sus ojos. Pero antes de que pudiera llegar, un camarógrafo lo empujó con su equipo, haciéndolo tropezar. «¡Cálmate, hombre!», le gritaron. Santiago se levantó como un rayo, enfocándose en su hijo. Pero a medida que se acercaba, una figura emergió entre la multitud. Era Matías, el hermano de Elena, quien durante años había estado ausente. Santiago sintió un nudo en la garganta. Matías nunca había tenido buenas intenciones. Lucas se escapó entre las piernas de la gente, pero antes de que Santiago pudiera alcanzarlo, Matías lo sujetó por el brazo. «¡Déjalo!», gritó. Matías tenía en sus manos un documento que al principio parecía un contrato, brillando bajo la luz del sol. «Esto es lo que realmente estás buscando», le dijo como si supiera algo devastador. Santiago se quedó congelado, sin poder moverse. ¿Qué es eso? Un acuerdo que pondrá fin a todo esto. «Tu fortuna tiene un precio, y lo sabes». Las palabras de Matías retumbaban en su mente. Mientras tanto, el grito desesperado de su hijo se perdía entre el ruido. Santiago sintió que el aire se le escapaba. En ese instante, cada decisión, cada secreto, venía a su encuentro, y no tenía idea de cómo iba a salir de esto. Su mundo se desmoronaba, y ante todo, lo único que podía sentir era el terror de perder a Lucas para siempre. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué tan lejos llegaría para salvarlo, incluso si eso significaba unirse a su enemigo? Santiago sintió que su corazón se detenía. La pantalla del teléfono brillaba con mensajes que cambiaban todo. Recordó el tiempo que pasó, el amor, la confianza, pero ahora todo se desmoronaba como un castillo de cartas. «¿Qué estás diciendo?». Su voz era un hilo de desesperación. Marco sonrió y ese gesto lo hizo sudar frío. «Una traición no se olvida fácilmente, amigo», dijo Marco, y su tono era una mezcla de burla y dolor. «Creías que tenías control de todo, pero no sabes lo que realmente se está cocinando detrás de las sombras». Con un gesto rápido, levantó el teléfono como un trofeo. Santiago dio un paso al frente, la angustia se reflejó en su rostro. «¿Qué hay en ese video?», exigió saber, tratando de mantener la calma en su voz, mientras el caos exterior crecía. Los gritos de los reporteros se volvían cada vez más insistentes. La situación se tornaba insostenible. «Algo que cambiará tu vida, y no de la manera que piensas», dijo Marco, casi como si disfrutara su angustia. Elena intentó interrumpir, pero la desesperación en sus ojos lo decía todo. Ya no había vuelta atrás. Marco presionó el botón de reproducción y la imagen que apareció en la pantalla hizo que el mundo de Santiago se detuviera. Era un video de él hablando con Arellano, su antiguo socio, en un bar. «Nadie monitoreará nuestras acciones, solo necesitamos ser inteligentes», decía su propia voz en la grabación. Santiago sintió que se le caía el estómago, como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. «¿Qué? ¡No puede ser!», gritó, sintiendo la traición en cada uno de sus huesos. «No me digas que esto es real». «Es tan real como el escándalo que te separó de Elena», respondió Marco. La habitación se llenó de tensión. Todos miraban con nerviosismo. El silencio se hizo incómodo. Los reporteros afuera gritaban, desesperados por noticias. Pero justo en ese momento, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Socorro! ¡Ayuda!». Santiago y Elena giraron la vista hacia la ventana, horrorizados al ver a su hijo, un niño de apenas 7 años, atrapado entre la multitud. Las cámaras apuntaban hacia él, mientras intentaba abrirse paso entre la masa de reporteros. Todo se volvió una pesadilla. «¡Lucas, no!», gritó Santiago. Su corazón se aceleró.
En un instante, la verdad de su vida, su matrimonio, su fracaso, fue eclipsado por el terror absoluto de perder a su hijo. Sin pensarlo, salió corriendo hacia la puerta, empujando a Marco y Elena a un lado. «Tengo que protegerlo». El mundo exterior era un caos. La multitud se abalanzó, empujándose unos a otros, mientras Lucas gritaba asustado. Santiago perdió la noción del tiempo. Su única prioridad era llegar hasta él. «¡Lucas!», volvió a gritar, aterrorizado por el pánico que se reflejaba en sus ojos. Pero antes de que pudiera llegar, una figura emergió entre la multitud. Era Matías, el hermano de Elena, quien durante años había estado ausente. Santiago sintió un nudo en la garganta. Matías nunca había tenido buenas intenciones. Lucas se escapó entre las piernas de la gente, pero antes de que Santiago pudiera alcanzarlo, Matías lo sujetó por el brazo. «¡Déjalo!», gritó. Matías tenía en sus manos un documento que al principio parecía un contrato, brillando bajo la luz del sol. «Esto es lo que realmente estás buscando», le dijo, como si supiera algo devastador. Santiago se quedó congelado, sin poder moverse. ¿Qué es eso?» «Un acuerdo que pondrá fin a todo esto. Tu fortuna tiene un precio, y lo sabes». Las palabras de Matías retumbaban en su mente. Mientras tanto, el grito desesperado de su hijo se perdía entre el ruido. Santiago sintió que el aire se le escapaba. «¡Lucas, no! ¡Sal de ahí!», imploró a través de la multitud. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el mundo estuviera en su contra, pero no era el caos el que lo detenía. Era esa revelación. «¿Qué sabes de mí, Matías? Dímelo», exigió Santiago, temor y rabia desbordándose a partes iguales. Matías esbozó una sonrisa inquietante como un gato que acaba de atrapar a un ratón. «Lo que sabes de tu familia no es todo lo que hay. Siempre hay más, y tú no has estado prestando atención». El rostro de Santiago se palideció. «¿A qué te refieres?». Fue entonces cuando un flash de luz iluminó todo. Un helicóptero, girando sobre la casa, enviando sombras sobre el caos. De repente un golpe en el aire y algo cayó. Santiago miró hacia arriba y vio algo aterrador. Un agente de la ley descendiendo en la cuerda, su arma desenfundada. Todos gritaron. «¡Es la policía! ¡Todos afuera!», gritó alguien. La multitud se dispersó en un instante. El terror se apoderó del aire. Santiago no podía creer lo que estaba pasando. Con los hombres armados bajando, el caos estalló aún más. Santiago, presa del miedo, comprendió que todo había cambiado. No solo estaba en juego su vida. Eran los secretos de su familia los que estaban a punto de revelarse. ¿Qué pasaría si todo lo que había creído hasta aquel momento fuera una mentira? Mientras trataba de asimilar todo, un grito entre la multitud lo sacó de su trance. «Está ahí, el niño está atrapado». Santiago sintió un nudo en la garganta, su mundo colapsando de nuevo. La verdad estaba en el aire, y cada llamada del deber, cada disparo que pudiera sonar, cerraría opciones y abriría un abismo. ¿Sería capaz de salvar a su hijo antes de que todo se extinguiera en la tormenta que se acercaba? ¿A qué precio? Santiago sintió que su corazón se detenía. La pantalla del teléfono brillaba con mensajes que cambiaban todo. Recordó el tiempo que pasó, el amor, la confianza, pero ahora todo se desmoronaba como un castillo de cartas. «¿Qué estás diciendo?». Su voz era un hilo de desesperación. Marco sonrió y ese gesto lo hizo sudar frío. «Una traición no se olvida fácilmente, amigo», dijo Marco, y su tono era una mezcla de burla y dolor. «Creías que tenías control de todo, pero no sabes lo que realmente se está cocinando detrás de las sombras». Con un gesto rápido, levantó el teléfono como un trofeo.
Santiago dio un paso al frente. La angustia se reflejó en su rostro. ¿Qué hay en ese video?, exigió saber, tratando de mantener la calma en su voz, mientras el caos exterior crecía. Los gritos de los reporteros se volvían cada vez más insistentes. La situación se tornaba insostenible. Algo que cambiará tu vida, y no de la manera que piensas, dijo Marco, casi como si disfrutara su angustia. Elena intentó interrumpir, pero la desesperación en sus ojos lo decía todo. Ya no había vuelta atrás. Marco presionó el botón de reproducción, y la imagen que apareció en la pantalla hizo que el mundo de Santiago se detuviera. Era un vídeo de él, hablando con Arellano, su antiguo socio, en un bar. Nadie monitoreará nuestras acciones, solo necesitamos ser inteligentes, decía su propia voz en la grabación. Santiago sintió que se le caía el estómago, como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. «¿Qué? ¡No puede ser!», gritó, sintiendo la traición en cada uno de sus huesos. «No me digas que esto es real. Es tan real como el escándalo que te separó de Elena», respondió Marco. La habitación se llenó de tensión. Todos miraban con nerviosismo. El silencio se hizo incómodo. Los reporteros afuera gritaban, desesperados por noticias. Pero justo en ese momento, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Socorro! ¡Ayuda!». Santiago y Elena giraron la vista hacia la ventana, horrorizados al ver a su hijo, un niño de apenas 7 años, atrapado entre la multitud. Las cámaras apuntaban hacia él mientras intentaba abrirse paso entre la masa de reporteros. Todo se volvió una pesadilla. «¡Lucas, no!», gritó Santiago, su corazón se aceleró. En un instante, la verdad de su vida, su matrimonio, su fracaso, fue eclipsado por el terror absoluto de perder a su hijo. Sin pensarlo, salió corriendo hacia la puerta, empujando a Marco y Elena a un lado. «Tengo que protegerlo». El mundo exterior era un caos. La multitud se abalanzó, empujándose unos a otros, mientras Lucas gritaba asustado. Santiago perdió la noción del tiempo. Su única prioridad era llegar hasta él. «¡Lucas!», volvió a gritar, aterrorizado por el pánico que se reflejaba en sus ojos. Pero antes de que pudiera llegar, una figura emergió entre la multitud. Era Matías, el hermano de Elena, quien durante años había estado ausente. Santiago sintió un nudo en la garganta. Matías nunca había tenido buenas intenciones. Lucas se escapó entre las piernas de la gente, pero antes de que Santiago pudiera alcanzarlo, Matías lo sujetó por el brazo. «¡Déjalo!», gritó. Matías tenía en sus manos un documento que, al principio, parecía un contrato, brillando bajo la luz del sol. «Esto es lo que realmente estás buscando», le dijo, como si supiera algo devastador. ¿Qué es eso?». Santiago se quedó congelado, sin poder moverse. «Un acuerdo que pondrá fin a todo esto. Tu fortuna tiene un precio, y lo sabes». Las palabras de Matías retumbaban en su mente. Mientras tanto, el grito desesperado de su hijo se perdía entre el ruido. Santiago sintió que el aire se le escapaba. «¡Lucas, no! ¡Sal de ahí!», imploró a través de la multitud. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el mundo estuviera en su contra. Pero no era el caos el que lo detenía, era esa revelación. «¿Qué sabes de mí, Matías? Dímelo», exigió Santiago, temor y rabia desbordándose a partes iguales. Matías esbozó una sonrisa inquietante, como un gato que acaba de atrapar a un ratón. «Lo que sabes de tu familia no es todo lo que hay. Siempre hay más, y tú no has estado prestando atención». Fue entonces cuando un flash de luz iluminó todo. Un helicóptero, girando sobre la casa, enviando sombras sobre el caos. De repente, un golpe en el aire, y algo cayó. Santiago miró hacia arriba y vio algo aterrador. Un agente de la ley descendiendo en la cuerda, su arma desenfundada. Todos gritaron:
¡Es la policía! ¡Todos afuera!, gritó alguien. La multitud se dispersó en un instante. El terror se apoderó del aire. Santiago no podía creer lo que estaba pasando. Con los hombres armados bajando, el caos estalló aún más. Santiago, presa del miedo, comprendió que todo había cambiado. No solo estaba en juego su vida, eran los secretos de su familia los que estaban a punto de revelarse. ¿Qué pasaría si todo lo que había creído hasta aquel momento fuera una mentira? Justo cuando pensó que todo estaba perdido, un ruido sordo resonó cerca de él. Santiago se giró y lo vio. Lucas, atrapado, con los ojos llorosos y asustados, pero detrás de él estaba una figura familiar. Elena, su madre. Se echó a correr hacia ella, pero Matías lo detuvo de nuevo. «Tienes que escuchar», dijo mientras su rostro se volvía serio. «Esto puede salvarte o perderte». Ante sus ojos, un espectáculo desgarrador se desplegó. Santiago pudo ver cómo Elena trataba de calmar a Lucas, pero él grita como si no hubiera mañana. De repente, algo hizo clic en la mente de Santiago. Recordó las palabras de Arellano, el antiguo socio que había traicionado su confianza. «Siempre habrá un cuarto escondido», murmuró. «¿Qué quieres decir?», preguntó Matías, entrecerrando los ojos. «Hay algo más. Hay un lugar donde se guardan los secretos, un lugar que...» Y Santiago se detuvo en seco, porque justo en ese momento otro grito resonó, un grito que heló su sangre. «¡Mamá, no!». Lucas gritó en desesperación. Santiago se dio la vuelta y lo vio. Un hombre encapuchado saliendo de la sombra, arrastrando a Elena con él. Santiago sintió que todo se desmoronaba de nuevo. «¡Suéltala!», gritó, pero el hombre solo sonrió. Con una risita inquietante dijo: «Tú, querido Santiago, no sabes en qué te has metido, pero yo sí». Con eso se llevó a Elena, desapareciendo entre la multitud. Y en ese instante, Santiago supo que todo había sido una trampa, su vida, su amor, todo basado en una mentira. El mundo a su alrededor se volvió un caos, y antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó en el aire. La multitud gritaba, las cámaras parpadeaban. Santiago se quedó paralizado, con solo una pregunta en la mente: ¿quién era realmente el enemigo en esta historia? Siguió a Lucas con la mirada, su corazón ahora latiendo con el terror de perderlo a él también. Él tenía una decisión que tomar, y el tiempo se acababa. Santiago sintió que su corazón se detenía. La pantalla del teléfono brillaba con mensajes que cambiaban todo. Recordó el tiempo que pasó, el amor, la confianza, pero ahora todo se desmoronaba como un castillo de cartas. «¿Qué estás diciendo?». Su voz era un hilo de desesperación. Marco sonrió, y ese gesto lo hizo sudar frío. «Una traición no se olvida fácilmente, amigo», dijo Marco, y su tono era una mezcla de burla y dolor. «Creías que tenías control de todo, pero no sabes lo que realmente se está cocinando detrás de las sombras». Con un gesto rápido, levantó el teléfono como un trofeo. Santiago dio un paso al frente. La angustia se reflejó en su rostro. «¿Qué hay en ese video?», exigió saber, tratando de mantener la calma en su voz. Mientras el caos exterior crecía, los gritos de los reporteros se volvían cada vez más insistentes. La situación se tornaba insostenible. «Algo que cambiará tu vida, y no de la manera que piensas», dijo Marco, casi como si disfrutara su angustia. Elena intentó interrumpir, pero la desesperación en sus ojos lo decía todo. Ya no había vuelta atrás. Marco presionó el botón de reproducción, y la imagen que apareció en la pantalla hizo que el mundo de Santiago se detuviera. Era un video de él, hablando con Arellano, su antiguo socio, en un bar. «Nadie monitoreará nuestras acciones. Solo necesitamos ser inteligentes», decía su propia voz en la grabación. Santiago sintió que se le caía el estómago, como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. «¿Qué? No puede ser», gritó, sintiendo la traición en cada uno de sus huesos.
No me digas que esto es real. Es tan real como el escándalo que te separó de Elena, respondió Marco. La habitación se llenó de tensión. Todos miraban con nerviosismo, el silencio se hizo incómodo. Los reporteros afuera gritaban, desesperados por noticias, pero justo en ese momento un grito desgarrador rompió el aire. ¡Socorro! ¡Ayuda! Santiago y Elena giraron la vista hacia la ventana, horrorizados al ver a su hijo, un niño de apenas 7 años, atrapado entre la multitud. Las cámaras apuntaban hacia él, mientras intentaba abrirse paso entre la masa de reporteros. Todo se volvió una pesadilla. ¡Lucas! ¡No! Gritó Santiago, su corazón se aceleró. En un instante, la verdad de su vida, su matrimonio, su fracaso fue eclipsado por el terror absoluto de perder a su hijo. Sin pensarlo, salió corriendo hacia la puerta, empujando a Marco y Elena a un lado. Tengo que protegerlo. El mundo exterior era un caos. La multitud se abalanzó, empujándose unos a otros, mientras Lucas gritaba, asustado. Santiago perdió la noción del tiempo. Su única prioridad era llegar hasta él. ¡Lucas!, volvió a gritar, aterrorizado por el pánico que se reflejaba en sus ojos. Pero antes de que pudiera llegar, una figura emergió entre la multitud. Era Matías, el hermano de Elena, quien durante años había estado ausente. Santiago sintió un nudo en la garganta. Matías nunca había tenido buenas intenciones. Lucas se escapó entre las piernas de la gente, pero antes de que Santiago pudiera alcanzarlo, Matías lo sujetó por el brazo. «¡Déjalo!», gritó. Matías tenía en sus manos un documento que, al principio, parecía un contrato, brillando bajo la luz del sol. «Esto es lo que realmente estás buscando», le dijo, como si supiera algo devastador. ¿Qué es eso?» Santiago se quedó congelado sin poder moverse. «Un acuerdo que pondrá fin a todo esto. Tu fortuna tiene un precio, y lo sabes». Las palabras de Matías retumbaban en su mente. Mientras tanto, el grito desesperado de su hijo se perdía entre el ruido. Santiago sintió que el aire se le escapaba. «Lucas, no, sal de ahí», imploró a través de la multitud. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el mundo estuviera en su contra. Pero no era el caos el que lo detenía, era esa revelación. «¿Qué sabes de mí, Matías? Dímelo», exigió Santiago, temor y rabia, desbordándose a partes iguales. Matías esbozó una sonrisa inquietante, como un gato que acaba de atrapar a un ratón. «Lo que sabes de tu familia no es todo lo que hay. Siempre hay más. Y tú no has estado prestando atención». Fue entonces cuando un flash de luz iluminó todo. Un helicóptero girando sobre la casa, enviando sombras sobre el caos. De repente, un golpe en el aire, y algo cayó. Santiago miró hacia arriba y vio algo aterrador. Un agente de la ley descendiendo en la cuerda, su arma desenfundada. Todos gritaron. «¡Es la policía! ¡Todos afuera!», gritó alguien. La multitud se dispersó en un instante. El terror se apoderó del aire. Santiago no podía creer lo que estaba pasando. Con los hombres armados bajando, el caos estalló aún más. Santiago, presa del miedo, comprendió que todo había cambiado. No solo estaba en juego su vida, eran los secretos de su familia, los que estaban a punto de revelarse. ¿Qué pasaría si todo lo que había creído hasta aquel momento fuera una mentira? Justo cuando pensó que todo estaba perdido, un ruido sordo resonó cerca de él. Santiago se giró y lo vio. Lucas, atrapado, con los ojos llorosos y asustados. Pero detrás de él estaba una figura familiar, Elena, su madre. Se echó a correr hacia ella, pero Matías lo detuvo de nuevo. «Tienes que escuchar», dijo mientras su rostro se volvía serio. «Esto puede salvarte o perderte». Ante sus ojos,
Un espectáculo desgarrador se desplegó. Santiago pudo ver cómo Elena trataba de calmar a Lucas, pero él gritaba como si no hubiera mañana. De repente, algo hizo clic en la mente de Santiago. Recordó las palabras de Arellano, el antiguo socio que había traicionado su confianza. «Siempre habrá un cuarto escondido», murmuró. «¿Qué quieres decir?», preguntó Matías, entrecerrando los ojos. «Hay algo más. Hay un lugar donde se guardan los secretos, un lugar que...» Santiago se detuvo en seco, porque justo en ese momento otro grito resonó, un grito que heló su sangre. «¡Mamá, no!». Lucas gritó en desesperación. Santiago se dio la vuelta y lo vio. Un hombre encapuchado saliendo de la sombra, arrastrando a Elena con él. Santiago sintió que todo se desmoronaba de nuevo. «¡Suéltala!», gritó, pero el hombre solo sonrió. Con una risita inquietante dijo: «Tú, querido Santiago, no sabes en qué te has metido, pero yo sí». Con eso se llevó a Elena, desapareciendo entre la multitud. Y en ese instante, Santiago supo que todo había sido una trampa, su vida, su amor, todo basado en una mentira. El mundo a su alrededor se volvió un caos, y antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó en el aire. La multitud gritaba, las cámaras parpadeaban. Santiago se quedó paralizado con solo una pregunta en la mente. ¿Quién era realmente el enemigo en esta historia? Siguió a Lucas con la mirada, su corazón ahora latiendo con el terror de perderlo a él también. Él tenía una decisión que tomar, y el tiempo se acababa. Una sombra pasó por delante de sus ojos. Era Matías, que miraba al hombre encapuchado como si lo conociera. «¡Tú!», exclamó Matías, su voz temblando de rabia. «¡No puedes hacer esto!». Santiago sintió que su corazón se hundía. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué pasado compartían? Justo en ese instante, una explosión retumbó en el aire. Un vehículo en llamas se estrelló contra la casa. Gritos, caos, polvo. Todo se oscureció por un momento. Santiago se lanzó hacia adelante, luchando por ver, por hacer algo. Cuando el humo se disipó, notó que la multitud se había vuelto un torbellino de temor. Algunos corrían, otros se ocultaban. Santiago buscaba a Lucas. «¡Lucas!», gritaba. La voz se perdía en el bullicio. Al girar, su mirada se encontró con la de Matías. «Se lo llevarán si no hacemos algo», dijo con desesperación en su tono. «No entiendes, ellos vienen por los secretos, y lo que menos queremos es que se rebelen». Santiago sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Pero antes de que pudiera procesar lo que escuchaba, una figura apareció en la distancia. Era Elena, de pie, mirando hacia ellos, su rostro pálido, casi fantasmagórico. La miraba fijamente, sin poder comprender lo que estaba ocurriendo, cuando de repente ella alzó la mano. «¡Santiago!», gritó. «¡Escucha!». Un rayo de luz del sol iluminó su rostro, y por un instante Santiago creyó que todo iba a estar bien. Elena tenía que decir algo importante, pero en ese preciso momento, el hombre encapuchado volvió a aparecer. Una sonrisa siniestra dibujándose en su rostro. Se volvió hacia Elena y dijo: «Es hora de que todas las cartas se pongan sobre la mesa». Y antes de que Santiago pudiera comprender, la escena estalló en balas. El caos reinó de nuevo, mientras el tiempo parecía detenerse. ¿Qué secretos revelaría Elena en medio de ese fuego cruzado? La verdad, su verdad, estaba a punto de salir a la luz, pero ¿a qué costo? Santiago se quedó ahí, con un nudo en el estómago, preguntándose si alguna vez podría recuperar la vida que había perdido. El sonido de las balas retumbó en el aire, como un eco que se repetía en la mente de Santiago. Mientras miraba a Elena, esos momentos parecían congelarse. Ella gritaba, y el hombre encapuchado la arrastraba, pero todo lo que podía escuchar era un zumbido, un ruido ensordecedor que le llenaba los oídos.
Su corazón latía como un tambor enloquecido. «¡Suéltala!», gritó. La desesperación se convirtió en un fuego que lo consumía, empujándolo a correr, pero el hombre encapuchado desapareció en la multitud, llevándose a Elena. Santiago sintió un nudo en el estómago. No solo estaba perdiendo a su esposa, estaba perdiendo la única conexión que le quedaba con la esperanza. El caos que lo rodeaba se intensificaba. Gritos, gente empujándose, cámaras tan brillantes que casi podía sentir su calor. Santiago buscaba a Lucas, pero el niño seguía atrapado entre la multitud, su rostro pálido como un papel. La voz del reportero resonaba, llamando a los espectadores a escuchar. «Este es un escándalo, amigos. Debemos descubrir la verdad». Pero la verdad era un monstruo de 1000 cabezas, y justo cuando pensaba que lo había visto todo, un grito desgarrador cortó la escena. ¡Papá! Lucas había sido empujado y caído al suelo, aplastado por las piernas de la multitud. Santiago sintió que el mundo se oscurecía. Corrió hacia su hijo, empujando a quienes se interponían en su camino. «¡Lucas!», gritó, sintiendo que su voz se quebraba. Cuando finalmente llegó, se agachó para ayudarlo. El niño sollozaba con los ojos llenos de lágrimas. «Estaba asustado, papá». Santiago lo abrazó con fuerza, su corazón latiendo con alivio y dolor. «Estoy aquí, no te dejaré ir», murmuró mientras miraba a su alrededor. La multitud seguía convulsionando, pero su enfoque estaba en Lucas. Pero entonces, en un instante todo cambió. Una figura emergió de la multitud. Santiago levantó la vista. Era un hombre de cabello oscuro, con un brillo en sus ojos que le resultaba familiar. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre dio un paso al frente y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Hola, hermano», dijo, y la voz le heló la sangre. Era Matt, su hermano perdido hace tiempo, quien había estado en fuga desde 1900, que su familia se había roto. Santiago no podía creer lo que estaba viendo. «Matt, ¿eres tú?». Su mente luchaba por comprender. «Sí, Santiago, y estoy aquí para arreglarlo todo». La mirada de Matt se posó en Lucas, su tono lleno de complicidad. «Pero primero necesitamos hablar sobre lo que realmente ocurrió». Santiago se sintió atrapado entre una revelación y el pánico. «¿Qué quieres decir con arreglarlo?», preguntó, su voz entrecortada. La multitud parecía perder interés, acercándose lentamente. El bullicio se calmaba mientras todos giraban hacia ellos. «¿Recuerdas lo que te dije sobre Arellano, verdad? Todo fue parte de un plan mayor, un plan que no tiene que ver solo contigo», explicó Matt, dando un paso más cerca. «Elenita no es la villana que crees. Hay cosas que no sabes, secretos, que la mantenían alejada. Es hora de que descubras la verdad sobre tu familia». Santiago sintió que las palabras lo golpeaban como un puño. Su mente daba vueltas. «¿Qué estás insinuando? ¿Qué te hizo pensar que eras el correcto para hablarme de eso? Has estado fuera de mi vida». «Porque lo hice para protegerte. Esta familia se está desmoronando, y no solo por nosotros. Hay un poder más grande que todos nosotros aquí. Uno que te ha estado manipulando todo este tiempo». Las palabras de Matt calaron hondo, encendiendo un fuego de duda en Santiago. Y justo cuando Santiago estaba a punto de absorber lo que había escuchado, un destello de luz iluminó el cielo. Un dron, surcando sobre ellos, zumbaba como un insecto gigante. Estaba grabando todo, y Santiago sintió que se le cerraba la garganta. Estaba expuesto y vulnerable. El caos iba a estallar de nuevo. Antes de que pudiera responder, su hermano bajó la voz, acercándose más. «No tienes que creerme, solo escucha. La verdad está a punto de salir y podría atraparnos a todos». ¿Qué significaba eso? La desconfianza crecían y en su corazón
Sabía que no podía permitirse un solo tropiezo más. ¿Quién estaba realmente manipulando a quién en este torbellino de secretos? Todo lo que había creído hasta ahora, cada fragmento de su vida, podría no ser lo que parecía. Santiago sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras de Matt resonaban en su mente como un eco que no podía ignorar. ¿Qué secretos? ¿Qué es lo que realmente sabes? La presión aumentaba y el caos a su alrededor se sentía como un rugido distante. Todo había cambiado en cuestión de minutos. Todo lo que has conocido es una mentira, insistió Matt, su voz llena de intensidad. Y no somos los únicos en peligro, ellos están aquí. Santiago miraba hacia la multitud, buscando a Lucas, a Elena. El dron seguía zumbando, capturando cada momento, como un espectador frío en medio del infierno que se desataba. De repente, el hombre encapuchado apareció de nuevo, esta vez con una pistola en la mano. Era un destello de metal en medio de la confusión. Santiago se tensó. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz resonando en un grito de desafío. La figura encapuchada sonrió, un gesto escalofriante que apagó cualquier resquicio de esperanza. «Quiero que entiendas que esto acaba hoy», dijo, moviendo su arma hacia Lucas, quien estaba parado aún, incapaz de entender la gravedad de lo que ocurría. «No hay salida para ninguno de ustedes, y la única forma de terminar esto es revelando lo que han ocultado». El pánico golpeó a Santiago como una ola. «¡No, no te atrevas!», gritó. Matt miró al hombre encapuchado con un brillo de reconocimiento. «Eres tú», murmuró, el horror en su rostro era inconfundible. «No eres el único que ha estado jugando», dijo el encapuchado, levantando la mano libre como si detuviera el tiempo. «Todos estos años he estado detrás de la cortina tejiendo esta historia. Cada secreto, cada traición ha sido parte de ello». La realidad lo golpeó como un mazo. Era como si un manto de sombras cayera sobre él. «¿Quién eres realmente?». Santiago luchaba por asimilar las palabras. La multitud se había detenido, las cámaras enfocando la escena, cada grito silenciado por la sugestión del horror. «Soy tu pasado, Santiago», dijo el hombre, sacando un pequeño pendrive de su bolsillo. «Este archivo contiene toda la verdad que no sabes sobre tu familia, sobre tu fortuna y todo lo que debes saber sobre Elena». En ese instante todo cambió. La confianza que había en su corazón se desmoronó. Una sensación de traición y dolor punzante lo atravesó. «Elena», su voz se quebró. «¿Qué significa esto?». Santiago miró a su esposa, su mente llena de preguntas. Pero antes de que alguien pudiera responder, un grito desgarrador interrumpió. «¡Cuidado!». Una figura saltó desde la parte trasera, empujando a Santiago y a Lucas hacia un lado. Era un agente de la ley, aterrizando con fuerza y disparando al aire. «¡Todos al suelo!», gritó el agente y la multitud entró en pánico. En ese caos, el hombre encapuchado se volvió. El destello del arma atrajo su atención y en un momento de distracción, Santiago sintió un brusco dolor en el pecho. Una punzada fría se deslizaba a través de él. «¡No!», gritó Matt, extendiendo la mano hacia el encapuchado, pero era demasiado tarde. Santiago miró hacia abajo y vio sangre empapando su camisa. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. El horror se apoderó de su ser, un frío abrumador, llenando su pecho. No era solo un tiro, era una revelación desgarradora. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz apenas un susurro. En ese momento todo se detuvo. No solo estaba en juego su vida, sino la verdad sobre su familia, su amor y todo lo que había creído hasta ahora. Mientras caía al suelo, la imagen del hombre encapuchado se desvaneció en la multitud. Cada rostro, cada grito se transformó en un eco lejano. La verdad
Aquella que había estado buscando por tanto tiempo comenzaba a revelarse, y en su mente solo quedaba una pregunta. ¿Qué otras verdades aguardaban en la oscuridad, listas para surgir y consumirlo todo en su camino? Santiago se tambaleó. La escena se volvía un caótico torbellino de voces y disparos. El hombre encapuchado había desaparecido, pero su presencia seguía aplastando el alma de Santiago. «¿Qué me has hecho?», susurró, mirando a Matt, que trataba de calmarlo. «¿Todo esto es un juego para ti?». «No, hermano, escucha, esto es real. El tiempo se acaba», dijo Matt. Su voz urgida era un hilo de suavidad en medio del estruendo. «Hay más en juego de lo que crees. Y Elena, ella no es la enemiga». Santiago sintió que el aire se le escapaba. A través de la multitud, vio a Lucas, sus ojos llenos de terror. «¡Lucas!», gritó, y la desesperación aceleró su corazón. «¡Ven aquí!». Pero Lucas estaba paralizado. Una sombra de miedo lo mantenía inmóvil. Santiago rompió a correr hacia él, empujando a la gente a su paso. El pánico era una ola que lo arrastraba, y justo cuando lo alcanzó, una voz familiar hizo eco en su mente. «Es un juego, Santiago, pero tú aún puedes ganar». Era Elena, emergiendo del caos, su mirada resuelta. Detrás de ella la multitud se volvió un borboteo. Todo lo que había creído, la verdad detrás de su traición, flotaba en el aire como un perfume agridulce. «¿Qué significa esto?», preguntó Santiago, las palabras apretándole la garganta. «¿Por qué tú?». El rostro de Elena era una mezcla de dolor y determinación. «Porque yo también formo parte de esta historia, y tu hermano tiene razón. Necesitamos unirnos para desmantelar el juego de poder antes de que sea muy tarde». Las palabras de Elena resonaron como un estallido en la mente de Santiago. Quizás su amor aún tenía un resquicio de esperanza. Pero antes de que pudiera procesar, un grupo de policías entró por la multitud. «¡Todos al suelo! Estamos aquí para asegurar la escena», gritó uno de ellos mientras las luces de las patrullas iluminaban el caos. Con el estallido de sirenas y órdenes, todo comenzó a calmarse. Santiago, aún sosteniendo a Lucas, se dio cuenta de lo que era más importante. «Te prometo que no dejaré que te pase nada», le dijo a su hijo, envolviendo su cuerpo con sus brazos. Un susurro de calma recorrió la escena, como si el caos se detuviera para permitir una última oportunidad. Santiago miró a Elena y a Matt. «Entonces, somos un equipo. Dime qué necesitamos hacer». Era un momento de decisiones. El juego había comenzado, pero ahora buscaban la verdad. Con el regreso de la verdad había una chispa de esperanza, pero el miedo seguía acechando. «Matt, consigue lo que necesitamos del archivo. Justin tiene contacto con la prensa. Debemos hacer que esta verdad salga a la luz antes de que nos devoren», dijo Elena. Santiago sabía que había que actuar rápido. Se giró hacia Lucas. «Listo, campeón. A tu lado, siempre», dijo, y el niño asintió, sus ojos brillando con la fe renovada en su padre. Un último vistazo a la escena caótica antes de caminar hacia adelante. La vida que habían conocido se desmoronaba, pero tenían el poder para reconstruirla. Con cada paso, el eco de sus promesas resonaba en sus corazones. El camino era incierto, pero juntos eran una fuerza imbatible. Y mientras se alejaban, la luz del sol brillaba a través de las nubes, iluminando la senda de lo que vendría. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perder las próximas historias exclusivas. Destroza ese botón de like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este video inmediatamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este y final.
No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia.